Centro Infantil de Desarrollo Neuroconductual del Estado de Sonora, más conocido como CIDEN. Alejandra es pediatra egresada del Hospital Infantil del Estado de Sonora y su especialidad está avalada por la UNAM. Es neuróloga pediatra egresada del Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez, en la subespecialidad avalada por la UNAM. En alta especialidad en epilepsia y electroencefalografía, egresada del Hospital de Clínicas UNICAM, avalada por UNICAM. Está certificada por el Colegio Mexicano de Neurología y por el Colegio Mexicano de Pediatría. Es miembro activo del IES, sección juvenil de epilepsia del capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia, CAMELICEIA. Neuróloga pediatra del CIDEN. Tiene como antecedentes que es neuróloga pediatra adscrita del Centro de Autismo DIF en Tijuana, Baja California, epileptóloga adscrita a la Clínica de Epilepsia del Hospital de Salud Mental de Tijuana, Baja California, neuróloga pediatra del IMSS, el Hospital General de Zona Clínica 1 en Tijuana, Baja California, y su última publicación se llama Guía Clínica, comorbilidades no psiquiátricas del paciente adulto con epilepsia. Como podemos ver, es un tema de mucha actualidad y de mucha repercusión en las personas con trastorno del espectro autista, pues sabemos que nuestros niños en su mayoría presentan epilepsia. Ya Alejandra nos dará más especificaciones, pues es un campo que ella domina. Le damos la bienvenida esta mañana, le agradecemos el que esté con nosotros y sobre todo que aumente estos conocimientos que son de tanta utilidad para padres y profesionales que estamos inmersos y estamos caminando juntos en estos apasionantes y enigmáticos caminos del autismo. Bienvenida, Alejandra. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y muchísimas gracias a la Casa de los Ángeles en la Tierra, pues por haber hecho y organizado estas jornadas que sin duda espero que sirvan para todos y que si en algún momento dado llega a haber alguna duda, pues que tengan la confianza para hacérnosla llegar. Voy a compartir la pantalla. Nada más que creo que me tienen que dar chancita para poder compartir mi pantalla. Se supone que ya está activado, ¿no la puede compartir? Ustedes la pueden ver. Ahí está. Así. Ahí sí. Muy bien. Pues el tema de hoy que vamos a tocar es la detección temprana de los trastornos del neurodesarrollo infantil. Si bien, ahí está. Si bien esta es muy importante porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta saber que tenemos un hijo, que tenemos un familiar, que tenemos un paciente con un riesgo de trastorno del neurodesarrollo. Sin duda, referido aquí, como dice en el texto, es una de las cosas que más les da miedo a los papás cuando se está criando un hijo, sobre todo porque no se puede tener ese sentido de un control completo, porque no sabemos qué es lo que viene y tampoco sabemos al 100% qué hacer para poder apoyarlos. El neurodesarrollo es un proceso continuo en donde vamos a adquirir habilidades a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra edad. Vamos a adquirir aptitudes, actitudes, conocimientos y funciones. Esto que vamos adquiriendo a través del tiempo lo consideramos nosotros como los hitos del desarrollo. Los hitos del neurodesarrollo es algo muy importante. ¿Por qué? Porque son estas cosas que todo niño, todo paciente tiene que hacer para la edad que tiene en ese momento. Es una variable muy significativa la edad y determinante para saber si el paciente tiene una patología o está en riesgo elevado, leve, moderado de tenerla. También tenemos variantes de la normalidad, sin duda. No todo es exacto en medicina. Como que, o sea, digamos, si un niño nace y presenta estrabismo, lo podemos considerar normal. Pero si al año de vida persiste, pues esto ya no sería una normalidad, ¿no? Por lo cual esto ya nos indica una patología, por lo que tenemos que acudir al médico.
El neurodesarrollo es algo muy complejo, es algo que podemos llevar días, meses, hay libros y libros, artículos de que habla de todas estas alteraciones y también de sus normalidades, por lo cual lo lograron dividir en ciertas áreas y sobre todo fueron 4. En lo motor, tanto fino como grueso, en lo cognitivo, también lo dividimos en el lenguaje y en lo social. Por lo tanto, todos estos hitos del neurodesarrollo, todas estas cosas que los niños van haciendo conforme al paso del tiempo, van en base a estas 4 esferas. Por lo tanto, en cada visita médica tenemos que ir evaluando cómo van estas áreas para ir viendo si todo está dentro de la normalidad, ya sea con variantes o sin variantes, o si ya podemos ir viendo que hay una patología por la cual tenemos que actuar de manera temprana. Si por alguna razón encontramos una alteración en alguna de estas áreas, ya lo podemos considerar como un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas que debería de ser para la edad que tiene. ¿Y por qué pueden venir estos trastornos del neurodesarrollo? Hay bastantes factores. Unos de ellos son los biológicos, que pueden ser genética, el simple hecho de tener alguna alteración cromosómica o tener alguna alteración, digamos, como antecedente genético de padre, madre con algún trastorno del lenguaje, con algún familiar con trastorno del espectro autista. También tenemos otros prenatales y perinatales y postnatales. O sea, todo el embarazo influye. Influye desde infecciones, influye desde el control adecuado de prenatal, influye también el hecho de si fue o no fue un embarazo deseado, si fue o no fue un embarazo planeado, también el momento crítico del parto, de la cesárea, o sea, del nacimiento, si este niño presentó dificultades, o sea, que tuvo algún tipo de sufrimiento fetal, sea agudo, sea crónico, si tuvo restricción del crecimiento intrauterino, o sea, que no iba creciendo de acuerdo a su edad gestacional, y postnatales, por ejemplo, si tuvo algún problema al nacimiento, ya sea llanto, que no lloró, perdón, que no respiró al nacer. Por lo tanto, todo esto entra dentro de los factores para evaluar y para saber si en algún momento dado va a haber alguna probabilidad de algún trastorno del neurodesarrollo. Otros factores que también influyen es, una vez ya que el paciente nace, está en casa, qué tanto lo estimulamos, qué tanto hablamos con él, qué tanto estamos en contacto, qué tanto le mostramos afecto. También si hay o no hay normas de educación en casa, los factores culturales y socioeconómicos también influyen dentro del neurodesarrollo y también las condiciones de la familia. Y todo esto siempre lo vamos viendo y sobre todo es importante tener en mente que para nosotros saber si estos factores están presentes o no están presentes, es ir nosotros como médicos, como personal de salud, comentándolos a los familiares. ¿Y cómo lo podemos hacer esto? A través de una evaluación médica. Y sobre todo con el niño existe algo que se llama control del niño sano. Por lo tanto, es súper importante que los primeros días del nacimiento acudamos al médico pediatra o si tienen algún servicio de salud, al médico familiar o a su médico de confianza en los primeros 3 a 5 días para valoración. Y posteriormente, si ven todos esos números en pantalla, son las veces que tenemos que ir al pediatra. Cuando tenemos 1 mes, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y a los 12 meses. ¿Por qué? Porque el control del niño sano es precisamente eso, para evaluar el neurodesarrollo. Desafortunadamente, en México, en países tercermundistas y en general, también podemos hablar que la mayoría de las personas no acuden nada más a revisión porque dicen, bueno, sí está bien, pero uno entiende que podemos decir que está bien, pero al final de cuentas, quien tiene esas herramientas para detectar si en verdad hay un problema o para poderle decir usted en verdad está todo bien, son los médicos. Y por lo tanto se aconseja
que sigan estas consultas, como lo indica aquí, posteriormente después del año, a los 15, a los 18, a los 24 y a los 30 meses, y ya después de manera anual, hasta los 5 años. Como comentábamos, en estas citas vamos a evaluar el neurodesarrollo. Y esto lo hacemos como todo en medicina, empezando con una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar muchísimos factores, sobre todo los que les comenté. Factores biológicos, factores sociales, familiares y también algo muy importante, la edad cronológica y la edad corregida. Como comenté en un principio que los hitos del desarrollo eran todas ellas adquisiciones de habilidades que teníamos en base a nuestra edad y que debíamos de tener, por eso es importante saber cuándo nació y en este aspecto corregirla si por alguna razón fue prematuro. ¿Y a qué se refieren? Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo corregida? O sea, que yo no le puedo pedir a un niño que fue un prematuro de 20 semanas, bueno, no de 20, digamos de 35 semanas, que a lo mejor trate de hacer lo mismo que otro que ya nació a término. Probablemente pueda haber un desfase leve, pero es algo que tenemos que ir siguiendo. Si un niño nació 8 semanas antes de las 40 semanas, por ende también tengo que ir siguiendo su desarrollo para ver si en base a su edad corregida, o sea, restándole esas 8 semanas que le faltó, está haciendo lo que debe de hacer. Asimismo, tenemos que ir viendo el estado de salud del paciente. No es lo mismo un paciente que tiene una desnutrición crónica, una desnutrición severa, a un paciente que no la tiene. No es lo mismo un paciente que tiene a lo mejor una epilepsia refractaria, o sea, que no responde a fármacos, que está convulsionando todo el tiempo, a un paciente que no la tiene. Por lo tanto, tenemos que analizar todas estas áreas para poder nosotros tener, digamos, toda la información en mano para poder nosotros saber si realmente vamos de manera adecuada y este niño va bien en su neurodesarrollo. Asimismo, una vez que estamos en consulta, vamos viendo la interacción entre las diferentes áreas del desarrollo. ¿Qué significa? Todas tienen que ir a la par. No puede ir una más avanzada que la otra. ¿Por qué? Porque esto ya nos está hablando de algún trastorno. Puede ser algunos niños que tengan problemas musculares y por lo tanto su área motora no se desarrolla adecuadamente, pero su área cognitiva lo hace de manera perfecta. Por lo tanto, ahí esa discrepancia entre las áreas es lo que nos debe de dar, digamos, una alerta. Asimismo, también tenemos que evaluar las condiciones del niño en el ambiente en donde está siendo examinado. A veces hay niños que son muy serios, que llegan a la consulta, que no quieren hablar por su timidez, y hay otros niños que llegan y empiezan a explorar todo, empiezan a tocar todo lo que hay enfrente de ellos, no te ven a los ojos, no permanecen sentados. Entonces, todo eso es importante nosotros poderlos evaluar y poderlo plasmar en nuestras historias clínicas. Asimismo, también, si por alguna razón el papá ya nota que hay alguna alteración o uno lo percibe, siempre preguntamos si tenemos que saber a qué edad inició, si es algo agudo, o sea, algo que se acaba de presentar o ya es algo crónico. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un niño que, digamos, iba bien en su lenguaje hasta los 3 años y que de la nada lo pierde. Tenemos que preguntarnos por qué, ¿no? A comparación de un niño que en realidad nunca ha ido de acuerdo a lo que debe con respecto al lenguaje. También tenemos que ver si esta alteración es focal o generalizada. ¿Qué significa? Digamos que el niño no puede mover el brazo izquierdo, nos referiríamos como algo focal, o si no puede mover ninguna de sus 4 extremidades, pudiera ser algo generalizado. Por lo tanto, también es importante porque ahí nos puede indicar si hay alguna alteración, algún trastorno del neurodesarrollo. Y también si es progresivo o es estático. Existen alteraciones que conforme la marcha que va pasando el tiempo, vamos viendo que se va deteriorando el paciente, y hay otras que en realidad no, probablemente no empeoran y van mejorando poco a poco o que se mantienen en el mismo momento, o sea, estáticos.
Nosotros todo esto vamos preguntando y vamos viendo, sobre todo pues los compañeros neurólogos pediatras, en base a ciertos, digamos, pruebas, a ciertos consensos, como lo son, ejemplo, este que les pongo aquí, que es el Denver 2, en donde si ven, pueden ver acá arriba los meses, ¿ok? Junto con los años, y vamos viendo a partir de qué mes va realizando las actividades y está separado en todas las áreas del neurodesarrollo. Por lo tanto, todo esto que ven aquí son cosas que los pacientes ya tienen que ir haciendo o tienen que ir conforme a la edad. Por ejemplo, el hecho de quitarse ya su ropa, digamos que para los 13 meses tendría que empezar y ya para los 24 es lo máximo que damos, ¿ok? Esto es lo que hablábamos de las variantes de la normalidad. Ya si pasa de los 24 meses para no poderse quitar su ropa sin ayuda, ahí es cuando decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si por alguna razón no se puede poner su camiseta después de los 3 años y 3 meses, ahí ya también preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Por lo tanto, esto nos ayuda bastante. Y si bien esto, como ven, a veces en consulta no podemos a todos los niños uno por uno ir preguntando debido a tiempos o por institución o por alguna razón, pero tenemos algunos hitos del neurodesarrollo que son claves, sobre todo, por ejemplo, la sonrisa social, si a los 2 meses ya lo hace, preguntamos si a los 6 meses por alguna razón ya puede levantar su cabeza cuando está acostado, si para los 8 meses ya se sienta solo. Todo eso lo vamos preguntando. Si por alguna razón nos van diciendo no, no lo hace, no, no lo hace, ahí es cuando empezamos a ver que hay datos de alarma, que hay riesgo. Ya una vez que tenemos toda esta información, continuamos la evaluación y realizamos una exploración física. La exploración física tenemos que evaluar todas estas áreas del neurodesarrollo, que vendrían siendo cognitivo, como lo habíamos dicho, lo motor, social adaptativo y el lenguaje. Por lo tanto, dentro de esas entran las funciones mentales. ¿Ok? Evaluamos si el paciente emite o no emite lenguaje, si emite sonido, si está consciente, si está orientado, si reconoce a la mamá, si nos ve a los ojos. Todo eso lo vamos viendo con respecto a las funciones mentales, si está alerta, si está activo, si está hiperactivo. ¿Ok? Posteriormente continuamos con los nervios craneales, tratamos de ver si no hay algún déficit o si no hay un dato de focalización, si no hay, por ejemplo, una parálisis facial, si hay una buena coordinación de los ojos, si los movimientos son adecuados, si el paladar está adecuado o hay alguna parte donde está caída, si la lengua está central, si no tiene movimientos anormales la lengua. Estos son algunos de los nervios craneales que valoramos. Posteriormente, lo motor es cuando le pedimos a los pacientes que caminen, que marchen, que se muevan, vemos la fuerza, vemos los reflejos, si estos nos han aumentado, si no están disminuidos, todo esto en búsqueda de ver si no hay un dato de parálisis sutil o si en realidad nada más estamos corroborando que todo esté dentro de la normalidad. La sensibilidad aquí también, si todas las extremidades sienten a la par en comparación una con la otra. También si no hay datos de alteraciones meningias, cerebelosas, si hay los movimientos están coordinados, sobre todo los movimientos finos, esto nos ayuda mucho con el cerebelo, y si hay neurocutáneos. ¿A qué nos referimos con esto? Si hay alguna mancha en la piel que sea muy característica, que nos ayude para poder diferenciar a este paciente y poder ya sea ver si está en riesgo o tiene datos de presentar algún tipo de síndrome neurológico. También vemos cómo está su espalda, o sea, su raquis, su columna. Esto también para ver si no hay datos de defectos que estén ocultos que pueden estar impidiendo que este paciente marche adecuadamente. Posteriormente pedimos al paciente que camine para ver si lo hace bien, si no arrastra algún pie, si marcha en punta. ¿Ok? Entonces todo esto vamos tomando en consideración. ¿Por qué? Porque si en alguna de estas nos sale algo anormal, ahí es cuando tenemos un foco rojo, tenemos un dato de alarma y por lo tanto tenemos que intervenir.
Si por alguna razón encontramos nosotros alguna alteración o hasta si no la encontramos, dentro del sistema de salud de México existe una evaluación del desarrollo infantil, que es la famosa EDI, que se le puede aplicar a todos los niños hasta los 5 años de edad. En general, lo que nos trata de decir es si hay un riesgo de retraso del desarrollo, que va a ser en color rojo, si hay un rezago en el desarrollo, que va a ser en color amarillo, y si hay un desarrollo normal para la edad, en verde. Y en base a este semáforo son las intervenciones que se van realizando. Sobre todo, si está normal, continuar con su control del niño sano. Si hay un rezago en el desarrollo, es cuando se envía a estimulación temprana o se realiza alguna intervención temprana. Y si hay un riesgo de retraso del desarrollo, es cuando envían de manera lo más rápido posible, tanto de rehabilitación como neurología, para que este niño sea valorado y poder encontrar el por qué tiene estas alteraciones. Y más del por qué poder intervenir de manera temprana. Esta es una de las, digamos, una página de las pruebas que se realizan. Este es para un niño de 3 meses. Y aquí, si pueden ver, es un examen muy fácil que les hacen en el centro de salud o en cualquier otro lugar. Se puede realizar, los médicos pediatras, donde se le pregunta al papá y en base a lo que nosotros vemos en la exploración, si logra mantener su cabeza firme sin que caiga bruscamente hacia enfrente, atrás o a los lados, cuando la sostiene por el tronco, y palomeamos o circulamos sí o no. Igual vamos viendo y ahí nos dice qué ir haciendo para poder corroborar esto, porque a veces los papás nos dicen sí o nos dicen no, minimizan o maximizan y por lo tanto puede ser algo pues que digamos ahí pueda tener un poquito de sesgo, pero ahí nos va diciendo cómo ir haciendo cada una de estas preguntas. Asimismo, también, en teoría, todos, aparte de ir viendo si hay alteraciones del neurodesarrollo con la EDI, también tenemos que ir viendo si hay espectro autista, si hay riesgo de espectro autista. O sea, si bien entra dentro del neurodesarrollo, pero tenemos que ir preguntando de manera intencionada a los papás. Y estas pruebas existen algunas que se pueden hacer desde los 0 hasta los 36 meses de edad. Por ejemplo, esta donde es un tamizaje temprano para rasgos autistas y por lo tanto se pregunta si sí o si no. Entonces, esto es algo muy fácil por si en algún momento se tiene que hacer. Si el familiar contesta 3 preguntas como no, ahí ya es el paciente un candidato para continuar con la investigación. También tenemos otros cuestionarios, ¿ok? Como el MCHAT, que es uno de los más famosos, que se puede ir haciendo desde el primer año hasta los 3 años de vida y es un cuestionario también muy, muy fácil de 20 preguntas en donde nos va a decir si hay riesgo, ¿ok? Y lo clasifica en bajo, medio y alto, riesgo para TEA, para trastorno del espectro autista. Y también en base a preguntas muy fáciles donde es un sí y un no. Por ejemplo, si usted señala algo al otro lado de la habitación, su hijo o hija lo mira. Ok, ustedes ya contestan sí y no. Se puede hacer, de hecho, en línea, uno lo puede descargar por si en algún momento no se lo han aplicado y les gustaría aplicarlo, se puede hacer también. Y de manera muy fácil, si tenemos riesgo, también este paciente debe ser candidato para envío a una intervención temprana. Por lo tanto, estas pruebas que son del consultorio, que son pruebas que se realizan en las citas del control del niño sano, son para indicar si hay algún riesgo, si hay algún dato de alarma, ¿ok? En las diferentes áreas del neurodesarrollo. Pero si por alguna razón esta sale alterada y decimos sí hay un riesgo, este riesgo significa que nuestro hijo, nuestro paciente ya tiene ese diagnóstico. Desafortunadamente, a veces esto hace que los padres tengan miedo en realizar estas pruebas porque dicen, bueno, y si me sale riesgo quiere decir que ya es y no se sienten preparados para tomarlas. Pero no, o sea, el riesgo es la incertidumbre que existe en la detección temprana. O sea, que ya tenemos un foco rojo, entonces el paciente está en riesgo, más no es indicativo o no es igual a un diagnóstico. Pongo el ejemplo de este ratoncito
por el hecho de que, ok, si yo estoy en mi cuarto y por alguna razón en la cocina escucho como un ruido, ¿tengo un riesgo de que pueda ser algún animal o puede ser algo? Sí. Pero si por alguna razón voy y veo que es porque dejé la ventana abierta y algo se cayó, no quiere decir que en realidad era un animal, sino ahí hay alguna otra cosa que nos está llevando a este riesgo. Por lo tanto, conocer estos riesgos, conocer que existen estos trastornos, hace que nosotros sepamos qué hacer a tiempo y poderlos detectar, sobre todo para canalizarlos. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque las intervenciones tempranas es lo que tenemos que hacer. Pero estamos hablando mucho de los trastornos del neurodesarrollo y que sí, el trastorno, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son estos trastornos? Entonces existen varios, como pueden ver. Estos están todos en el DSM-5, que es un diagnóstico, un libro, un manual para el diagnóstico de estos trastornos, que lo usan en general mucho los psiquiatras y los neurólogos, psicólogos, donde vienen descrito todas estas alteraciones. Sobre todo se dividen en trastornos del desarrollo intelectual y ahí entra el retraso psicomotriz, retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual. El retraso psicomotriz, ¿a qué se refiere? O sea, que de estas 4 áreas que yo haya mencionado, que yo estoy mencionando, perdón, una de ellas esté alterada. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que tenemos un niño que va bien en lo motor, va bien en lo cognitivo, va bien en lo social, pero no habla. ¿Ok? O sea, ahí tiene un retraso psicomotriz, ¿ok? Debido a que esa área del lenguaje está alterada. Pero tenemos también, como pueden ver, el retraso global del desarrollo. ¿Qué significa? O sea, que 2 o más áreas de estas 4 están afectadas. Hay niños que tienen 2, hay niños que tienen las 4. ¿Ok? Y también entra discapacidad intelectual. Otro de los trastornos es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del espectro autista, trastorno de comunicación, donde entra el trastorno del lenguaje. Tenemos el trastorno del aprendizaje, la parálisis cerebral y los trastornos motores, por ejemplo, como los tics o como el famoso síndrome de Gilles-Latourette. O sea, esos serían motores. Por lo tanto, si ven, son bastantes. Eh, estaría padrísimo poder explicar cada uno de ellos. Igual hasta se pudieran hacer jornadas, o sea, con cada uno de estos, por lo cual el día de hoy, por eso nada más nos enfocamos a la detección temprana, pero todos estos se pueden ir detectando a tiempo y se pueden ir detectando en consulta. Pero digamos que por alguna razón salió uno de estos exámenes alterado y dicen, sí, o sea, su hijo tiene riesgo, por lo tanto este examen pues salió positivo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que ya lo tiene, como dijimos, no, no lo tiene, es un riesgo, pero también tenemos que ver que no todo de estos cuestionarios son perfectos. Entre edades más tempranas donde se apliquen, pueden salir más falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Que probablemente en ese momento salió positivo porque no hacía las cosas que debía, pero a lo mejor en 6 meses ya esto salga negativo y por lo tanto eso quede como antecedente de un falso positivo. ¿Ok? Y esto es importante porque somos buenos para detectar riesgos en edad temprana, pero a veces es difícil detectar realmente la patología. ¿Por qué? Porque este neurodesarrollo es muy fluctuante, es muy variable y sobre todo porque en los primeros 6 meses de vida todos los niños se ven a la par. O sea, todos los niños, la verdad es que es muy difícil, al menos que alteración en el neurodesarrollo esté muy marcada para poder ver que realmente haya una alteración. Pero, digamos, si aquí es un niño con una edad muy temprana y por lo tanto yo como médico digo, bueno, es que para qué darle un falso positivo, pero también darle un falso negativo no es nada mejor. O sea, y hasta cierto punto puede ser peor que decirle al padre que sí realmente aparentaba un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque nos perdimos de tiempo y aquí así el tiempo es oro, o sea, sin duda. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que va transcurriendo, cada mes que va pasando en la vida de su hijo,
se puede actuar, se puede intervenir y él tiene que ir ganando ciertas habilidades. Por lo tanto, falsos negativos hay que tratarlos de olvidar, hay que tratar de quitarnos el miedo como médicos de decir, no es normal que su hijo tenga 2 años y por ser hombre no es normal que no hable. Tenemos que quitar esto. Entonces, por lo tanto, siempre estar muy al pendientes de esto del neurodesarrollo y recordar que las evaluaciones son edad dependiente. Y por lo mismo, pues siempre existen riesgos, ¿no? O sea, ante toda intervención existe un riesgo y por lo tanto el hacer este tipo de evaluaciones nos puede crear un miedo, nos puede crear ansiedad en la familia. También a veces puede haber culpas, estigmatización, tanto hacia los padres como hacia los niños. A veces mismo dentro de la misma familia puede ocurrir esto de, ay, ¿para qué lo llevaste si todavía está muy chiquito? Crear conflicto y por lo tanto eso hacer que no haya las intervenciones adecuadas. O también pues a veces cuando hay familias, digamos, pues familias que están compuestas, perdón, por abuelo, abuela, mamá, hijos, o sea, todo esto también la dinámica puede cambiar y por lo tanto haber mucha culpa. Así que también es importante, pues siempre dejarles esto claro, que nadie tiene culpa. O sea, sí, sin duda se crea ansiedad, se crea miedo de lo que va a pasar, pero para eso está el personal de salud para poder aclararles esas dudas y poderlos encaminar de la mejor manera. Pero, como bien dije, de la mejor manera y no realizando acciones innecesarias porque a veces pueden ser muy costosas, pueden ser invasivas y sobre todo puede hasta evitar que haya terapias benéficas que están comprobadas y que pueden ayudarle a su hijo. Entonces dicen, bueno, pues si ven que puede causar ansiedad, puede causar miedo, puede causar conflicto, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué el médico se empeña a hacer estas pruebas? ¿Por qué? Porque por regla general, la identificación de estos trastornos de manera precoz, de manera temprana, es lo ideal para que haya una evolución satisfactoria y exitosa. ¿Por qué? Porque los rezagos en el neurodesarrollo están asociados a un riesgo incrementado para desarrollar un trastorno como tal. Por lo tanto, hay que identificarlos, hay que no bajar la guardia y seguir actuando para poder concientizar a la población, concientizar al vecino, concientizar al amigo de que es necesario estar acudiendo a valoración y sobre todo si el papá en algún momento dado y en general las mamás ya sienten que hay algo diferente en comparación con sus otros hijos. Si bien a nadie nos gusta comparar, pero el neurodesarrollo por eso está tan marcado, o sea, los meses en los que los pacientes, los niños deben de presentar las cosas. Entonces también, como les comentaba, pues aquí es difícil a veces antes de los 6 meses ver alguna alteración porque realmente cuando empezamos a ver ya las alteraciones más marcadas es después de la segunda mitad del primer año. Por lo tanto, esto lo hacemos para disminuir déficits y discapacidad. Se ha visto que con las intervenciones tempranas se ha observado en las pruebas neuropsicológicas un aumento en el coeficiente intelectual, una mejoría en el rendimiento escolar, mejoría en la interacción social y habilidades de comunicación, disminuye el estrés familiar, ayuda a valorar también si hay un riesgo genético. En ocasiones tenemos mamás, papás que tienen a su primer hijo en donde les diagnostican el trastorno del espectro autista y por alguna razón no les comentan que pues esto puede existir, un riesgo de tener algún hermano del 3 al 7% y por, digamos, desconocimiento, por falta de comunicación con su médico, lo desconocen, tienen otro hijo y en esta ocasión vuelve a presentar espectro autista y por lo tanto, pues digamos, es difícil a veces para pues, papás, ya sea situaciones económicas, emocionales, por lo que hay que
realizar estas intervenciones tempranas y comentarlo, que existen riesgos de tener hijos con otro trastorno, si ya lo tienen, sí. Y por lo tanto, todas las intervenciones tempranas nos va a hacer, ahora sí, que ver resultados de manera más rápida. Así hace que el familiar diga, ok, estoy haciendo esto y estoy viendo resultados, continúo. En comparación cuando están un poco más grandes, a veces puede ser más difícil el poder ver las mejorías de manera tan rápida y por lo tanto esto desanima a los familiares y hace que también puedan abandonar de manera precoz los tratamientos. Como bien ahorita platicamos que la evaluación, la consulta del niño sano, pues básicamente tenemos que ir viendo esto como tamizaje. Así como cuando nace el niño, la niña, y le hacemos el tamiz metabólico, ¿por qué lo hacemos? Porque son las enfermedades que se pueden prevenir y que pueden evitar un desenlace catastrófico. Por lo tanto, realizamos el tamiz metabólico. ¿Por qué realizamos el auditivo? Porque si el niño no escucha por alguna razón, su neurodesarrollo va a estar afectado. Entonces es lo mismo con este tipo de trastornos. El realizar los tamizajes como la EDI, como el MCHAT, son importantes en consulta para poder así evitar un desarrollo inadecuado. Aparte de estos tamizajes, también existen otras evaluaciones neuropsicológicas que ahorita se las voy a mostrar, que nos ayudan y que son específicas para cada tipo de trastorno. También existen las pruebas de audición. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un niño que no habla o que habla pero no se le entiende, que escuche en realidad en vez de que escuchar a mi hola, que escuchar escucha que hay sonido, lo escucha. ¿Lo entiende realmente como lo es? No. Entonces, por eso es importante hacer este tipo de tamizajes. Y la electroencefalografía. La electroencefalografía también es algo muy importante que a veces se tiene la idea que en el electro van a poder saber si tienen espectro autista, por qué tienen el trastorno del lenguaje, por qué tienen TDAH. Desafortunadamente, no en todos los casos aplica, ¿ok? En algunos casos sí es necesario porque tenemos que descartar algunas patologías como encefalopatías epilépticas, o sea que las descargas sean tan importantes que hacen que haya estos trastornos del lenguaje, que haya trastornos del comportamiento, pero no en todos los niños es necesario. Entonces esto también, trato de hacer como énfasis en esto porque a veces sí es triste ver que vienen tan esperanzados para saber el resultado del electroencefalograma y que se les dice está normal y comentan, pero entonces si está normal porque tiene espectro autista. Entonces se les tiene que hacer esta explicación que pues en realidad, o sea, este estudio no es para eso en particular. Por lo tanto, pues siempre es importante que si lo vamos a hacer, explicar el por qué se lo estamos haciendo al paciente y qué es lo que tratamos de encontrar. Las pruebas de neuropsicología que se utilizan, pues como ven, son bastantes. Del lado izquierdo vienen los nombres, ¿ok? Y hay pruebas de desarrollo general y de inteligencia. Los intervalos de edad en que se aplican estas pruebas, como comentamos, las pruebas son edad dependiente. No le puedo aplicar una prueba a un niño de 5 años, la que le aplicaría a lo mejor a un niño de 8 años, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso es súper importante, ver qué baterías se están haciendo. Como ven aquí, hay otras para habilidades psicopedagógicas, batería para trastornos de lectura, también para problemas de lenguaje, ¿ok? También tenemos para las funciones ejecutivas, de atención, de concentración. Muchas personas conocen porque es muy famosa la Conners, que es esta batería para identificar el famoso TDAH, ¿ok? Y tenemos varias que también en el consultorio podemos aplicar nosotros como pediatras, como neurólogos pediatras, por ejemplo, Conners o esta que les estoy mostrando que es SNAP-4, que también tiene buena sensibilidad y especificidad y por medio de respuestas
que ustedes nos van dando, vamos haciendo una suma de los puntajes y por lo tanto ahí podemos, pues con un poquito más de evidencia, decirles a ustedes, miren, o sea, con todo lo que ustedes me ponen aquí, tiene datos, o sea, aparentemente, pues TDAH. También en base a esto, pues ¿para qué nos sirve? Nos sirven todas estas pruebas porque con estos resultados nosotros indicaríamos las intervenciones, cosa que también nos recomiendan los neuropsicólogos, los psicólogos. También nosotros en consultorio lo recomendamos en base a los resultados. Y por lo tanto, estas son solo algunas de las terapias que se pueden ofertar, como la estimulación temprana, terapias del desarrollo, psicomotricidad, sensorial, socialización, cognitiva conductual. Y también aquí siempre es importante que los padres también se tomen el tiempo de llevar terapia. Es difícil, si bien todos traen la mejor actitud, todos queremos lo mejor para ese niño que está en riesgo o que tiene algún trastorno ya diagnosticado, pero siempre es importante ese acompañamiento para los padres para que si ustedes están bien, su hijo también lo puedan estar. ¿Y qué especialistas son los que tratan estos trastornos del neurodesarrollo? Es importante mencionarlos. ¿Por qué? Porque a veces también hay mucho estigma y sobre todo con psiquiatría infantil. Pero sin duda este tratamiento para el trastorno del neurodesarrollo es un tratamiento multimodal. ¿Qué quiere decir? O sea que necesitamos de todos, de pediatría, de neurología pediátrica, de psiquiatría infantil, de psicología infantil, audiología y maestros pues de educación especial. Desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa también? O sea, aparte de las intervenciones tempranas, por más que queramos o a veces por más que quiera el familiar, debido a otros factores, el 25 al 30% no siguen el consejo de continuar la evaluación, a pesar de que el tamizaje salió alterado y por lo tanto los canalizan, por alguna razón no quieren continuar y como les digo, el tiempo es oro, por lo tanto si por alguna razón detectan a un hijo, aunque usted lo vea bien, pero si por las pruebas salió alterado, les recomiendo llévenlo, mejor decir por qué lo trajo, o sea, si todo está perfecto, a que en algún momento les digan por qué no lo trajo antes. Y esto se ve que estas personas que abandonaron pudo haber sido porque los hallazgos o los síntomas eran tan sutiles que no continuaron con las evaluaciones. Y a veces estos hallazgos sutiles puede ser edad dependiente también. Como les comenté, en los primeros 6 meses va a ser difícil poder ver al 100% estas alteraciones en comparación con ya después del año y medio de vida. También a veces, desafortunadamente, la situación económica también altera este seguimiento, como personas de bajos recursos, pues en los estudios son los que se ve que tienden a buscar menos ayuda, y también la falta de información, o sea, el que no le digamos al paciente que esto no es un diagnóstico, es un tamizaje, ¿ok? O que le digamos que sí, que en efecto es un diagnóstico, y que por lo tanto su paciente o su hijo tiene un trastorno del neurodesarrollo, siendo que solo fue alguna evaluación o alguna plática en consultorio. Por lo que a veces si somos, pues no sé, tenemos apenas un hijo o ya pasaron muchos años entre un hijo y otro, o tenemos un familiar del cual estamos sospechando que vemos algo diferente, existen estas páginas que son de la CDC, que ahorita pues gracias a la pandemia se ha vuelto más famosa la CDC que nunca, y aquí con esto podemos ver que tienen separado por meses lo que tiene que ir haciendo su hijo. ¿Okay? Entonces ahí le podemos dar clic en una, viene en español también, y aquí por ejemplo dice su bebé a los 2 meses. Ponen una lista de qué es lo que debería de ser y lo dividen en las áreas, como la de social adaptativo, lo dividen en el lenguaje. Y ustedes pueden ver, bueno, ¿ya empieza a sonreírle a la gente? Sí. ¿Puede calmarse sin ayuda? Sí. ¿Trata de mirar a sus padres? Sí. Pero si todas estas dicen que no, ok, ya hay un foquito rojo. En las áreas del habla, hace sonidos como el arrullo o gorgojeos a los 2 meses. Si no lo hace, ok, foquito rojo.
mueve la cabeza hacia los sonidos, no lo hace, ok, foquito rojo. Entonces, esto también a veces ayuda a los papás a decir, bueno, lo estoy viendo que en esta hoja me dice que no lo hace, o sea, por algo me lo están diciendo y los, digamos, les da un empujón para buscar ayuda. ¿Ok? Y como dice ahí, usted conoce a su hijo mejor que nadie. Por lo tanto, tenemos que reaccionar pronto. Y esta es una lista de las cosas que se pueden hacer para poder ayudarle a su hijo a los 2 meses de edad, ¿no? Entonces también está muy padre porque si no saben a lo mejor, bueno, ¿y qué hago? O sea, nadie me dice qué hacer con un niño de 2 meses, con un niño de 9 meses. Aquí vienen, o sea, ciertas actividades que se pueden hacer para que se pueda estimular su neurodesarrollo. Y también, afortunadamente, ya tenemos una aplicación que se llama Sigamos el Desarrollo. Es gratis, esta la pueden encontrar en Android, la pueden encontrar en Apple Store, en cualquier parte. Y esta aplicación le ponen el nombre de su hijo, el sexo, les pregunta si fue prematuro o no fue prematuro, como les comenté, por lo de la edad corregida. Y también les va haciendo estas preguntitas de qué hace, qué no hace, y en base a lo que ustedes van contestando, es que ellos les dicen, ok, busque ayuda, básicamente, y con eso ustedes se lo pueden mostrar al médico porque lo pueden guardar y hasta se lo pueden enviar a su correo para poder imprimir en lo que salió bien y en lo que salió mal. Entonces les invito a todos aquellos que tienen hijos pequeños o que conocen de alguien que va a tener hijos, que puedan descargar esta aplicación para ir viendo estos indicadores. Todo esto que les comento, sin duda, pues para resumir, básicamente, es que la intervención temprana en estos trastornos del neurodesarrollo es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que vamos viendo que va sucediendo en casa, que va sucediendo en escuela, lo tenemos que ir comentando en nuestras consultas del niño sano para que así nos puedan ayudar a tiempo con nuestros pacientes. Y aquí fue algo muy interesante que escribió una mamá de Florida que pone: la acción tomó el lugar del miedo y me empoderó con los conocimientos para ayudar a mi hijo. Él ha superado la mayoría de sus síntomas y ya está encaminado para comenzar la universidad el año que viene. Muchos de los pacientes que tenemos, gracias a que las intervenciones fueron tempranas, se pudieron desarrollar adecuadamente, tener una funcionalidad importante para poder estar en sociedad sin ningún problema. Entonces les hago la invitación que si observan algo en sus hijos que les llame la atención, acuda al médico. Ellos sabrán orientarles. Si a pesar de la orientación usted persiste con esas dudas o no le quedaron claras, siga acudiendo, no pare. Y normalicemos el buscar y proporcionar ayuda para nuestros hijos. No normalicemos el hecho de que tiene una alteración, ay, se le va a quitar. No, mejor si lo estamos viendo, acudamos a tiempo para poderle ofrecer lo mejor. De aquí son una de las referencias, por si en algún momento a alguien le interesa alguno de los artículos. Y pues muchísimas gracias. Igual de todos modos, si tienen dudas, comentarios, pues con mucho gusto me los pueden hacer. Doctora, le agradezco mucho que nos haya abierto el panorama de lo que SIDEN tiene y nos ofrece, y sobre todo con una calidad humana que se le nota. Estamos trabajando en sinergia junto con Aspana de Hermosillo, que también pues, nos ayudó, es el primer centro en el estado, que nos ayuda y nos va guiando de la mano, ¿verdad? Y gracias a ella precisamente nosotros los conocimos a ustedes, conocemos al doctor Tong, a la doctora Angélica, para poder tratar de hacer esa mancuerna, porque hemos estado luchando mucho para que el sur de Sonora también tenga los servicios, tengan a los médicos, porque ahorita en el Seguro Social, de hecho, las señoras batallan muchísimo porque no hay neuróloga, no hay personal, doctora. Inclusive hasta medicamento tenemos niños que se convulsionan y corremos hasta Navojoa, hasta donde sea posible para conseguirlo. Entonces,
ya estar vinculados con ustedes, pues es maravilloso. Y descubrir que tenemos gente que está humanizada y que nosotros como asociación, y igual Aspana, buscamos la cercanía para que el padre pierda ese miedo y se acerque, que es lo que queremos, porque un diagnóstico lo asusta. Claro. Sienten temor y creen, ya me voy a morir, el médico me habló con mucho tecnicismo y me voy a morir, o sea, va a morir el niño, y no es así. Entonces, pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues adelante, hay que aprovechar que estamos de la mano de SIDEN. Y de verdad, doctora, nos sentimos bendecidos y privilegiados. Ay, muchas gracias por tenerme aquí y sin duda cuando gusten, con confianza me pueden avisar y abordamos algún otro tema, igual si quieren algo muy específico o algo más global, pues con gusto, ¿no? Perfecto. Y otra invitación a los padres, o sea, pasa mucho que nos da miedo preguntar una vez que estamos en el médico, ¿no? Entonces, les invito a que pregunten, que si por alguna razón les da pena, les da miedo, antes de la consulta escriban sus dudas en algún cuaderno, en alguna hoja, en su celular y que traten de abordar todos esos temas que tienen ustedes en mente para que así la consulta pueda ser más satisfactoria y les quite más el miedo, porque pues a todos nos da, ¿no? O sea, nadie quiere estar enfermo. Por lo tanto, ver esto no como una patología, enfermedad, algo catastrófico, sino ver como, ok, aquí hubo una desviación en el camino por el cual debe ir mi hijo, vamos a tratarlo de otra vez llevar al camino que debe para que trate de alcanzar todo lo que debe para la edad que tiene, ¿no? Entonces... 20 sillas, 5 mesas, 5 manteles. 1 kilo de tortillas de harina. Doctora Alejandra Genel. ¿Sí? Un gusto verte, Alejandra. Soy el doctor Hurtado. Te estamos viendo aquí del Hospital Infantil del Estado. ¿Sí? Ay, Aquí tenemos a los residentes de primer año y aprovechamos tu plática porque estamos precisamente viendo algo sobre el desarrollo en pediatría, ¿no? Entonces los convoqué aquí. Te quiero agradecer y invitarte desde luego para que de vez en cuando te eches la vuelta por acá. Ay, claro que sí, con gusto, doctor. Será un gusto verlos otra vez a todos mis maestros. Bien. Muchísimas gracias y felicidades, ¿eh? Me saludas a tu papá, ya sabes. Claro que sí, le mando un abrazo, gracias. Gracias, nos vemos. Muy amable y felicidades a los organizadores. Gracias. Gracias, doctor, muy amable. Doctora, buenos días, todavía no tardes, ¿verdad? Buenos días. Soy Angélica Herrera, soy mamá de un niño con autismo. Y gracias. Mi duda siempre ha sido con respecto a la medicación, de que dicen, medicar o no medicar, ¿no? Porque yo se ríe mucho el doctor porque digo, yo siento que le hacen mucho daño a los medicamentos. O sea, la mera loratadina me lo pone así como viejito, viejito loco, adicto al jarabe para la tos. Entonces, pues de lo que he leído es de la neuropediatra que lo atendió cuando nos dio el diagnóstico, pues ya no está aquí y como bien comenta Ana Cecilia, pues no tenemos ahorita un médico especializado en el Seguro Social para que nos dé diagnóstico, nos dé un poquito más de seguimiento. Mi niño, yo siento pero por lo que yo sienta no implica tanto, ¿no? Que no necesita medicamentos porque es bastante funcional, se permanece sentado, pero sí, el lenguaje lo tiene, como me lo han dicho, como muy unga, pues muy básico, balbucea y ya llegó a los 5 años. Entonces, mi duda es esto, ¿hay algún tipo de medicamento que lo pueda apoyar a desarrollar mejor su lenguaje? Como tal, así un tipo de medicamento, existen algunos referidos, por ejemplo, uno muy famoso que es el Nootropil, el Piracetam, la Tomoxetina. Hay muy poca evidencia que realmente funcionen al 100%, o sea, que si lo medicamos va a hablar, en realidad es un volado, ¿no? O sea, aquí lo que más ayuda son las terapias de lenguaje y ver si tiene o no tiene una patología auditiva, o sea, si tiene algún tipo de hipoacusia, o sea, que no esté escuchando adecuadamente. O sea, eso sería lo más importante, descartar si tiene ella y si sí realmente está llevando las terapias de lenguaje como las debería de llevar, dado que si no las está llevando, esto puede ser algo que podemos empezar para ver si esto le ayuda, porque todavía de esta edad es un buen tiempo para comenzarlas, ¿no? Y la otra dudita, doctora, siempre
pues siempre que nos dan un diagnóstico, nos hacen mucha referencia de, tienen que apurarle porque a los 5 años, viene como la poda, 5 o 6 años, que sigue, y también veo algunas noticias que dicen, todavía las neuronas sí se siguen regenerando, porque siempre nos enseñaron como desde la primaria, no, en biología, sí, las neuronas con las que naces, con esas te vas a morir, pues no te van a nacer, no vas a seguir desarrollando más. ¿Cómo va eso, doctora? ¿Qué tan asustadas deberíamos de estar las mamás con esa premisa, pues? Ok, entonces en realidad, o sea, aquí muchísimo más importante saber que existe todo esto que es la plasticidad neuronal, o sea, que va habiendo cambios a nivel cerebral en base a las estimulaciones que vamos dando. O sea, por eso a veces, digamos, si hay un déficit, que tengo un accidente y por alguna razón tengo una alteración en alguna parte de mi cuerpo que no la puedo mover, gracias a la terapia se va viendo que hay mejoría, y una persona que probablemente, pues en términos así, con lo que cojeaba, o sea, ya no lo hace, ¿ok? Esto es lo mismo que pasa con los niños, y los niños en realidad tienen una ventaja aún mayor que el adulto, que su cerebro, como está en constante evolución, hace que sea más fácil todavía que haya una buena evolución. Por lo tanto, es difícil, o sea, no hay una evidencia que, ay, a los 5 años ya no va a servir. Sí, entre más grande es más difícil alcanzar esto, ¿ok? Pero como tal, una pauta de edad que diga, si ya después de los 5 años usted no lo llevó, o sea, ya ni lo lleve. No, o sea, en ese aspecto no hay que asustarlas, pero sí recordar que siempre entre más temprano es mejor, ¿ok? No sé si eso conteste. Sí, muchas gracias, doctora.